Bueno, como ya lo mencionaste, yo soy Claudia Cubides, actualmente directora administrativa del proceso de planeación y calidad del Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios del Quindío. He llevado un proceso relativamente nuevo, llevo aproximadamente 2 años en la institución y le comentaba acá a una compañera antes de dar apertura que uno definitivamente tiene aciertos en la vida, hasta en lo profesional, y acertadamente en algún momento yo invoqué, cuando estuve en un foro de humanización del ICONTEC en Bogotá, nunca en ese momento no vislumbré la posibilidad de estar de este lado como panelista compartiendo una experiencia exitosa como la que hoy voy a tener el gusto de compartir. Y retomo algunas palabras que mencionó la doctora Ángela del CES, donde mencionó que el camino de la acreditación, de prestar servicios con estándares superiores de calidad es difícil, es un reto organizacional difícil, pero no imposible. Para ello, antes de empezar a hablar del programa de humanización, quiero hacerles también una explicación pues muy general de nuestra institución. Nuestra institución es una empresa social del Estado, es una empresa de 116 años de fundada. En el año 1991, a través de ordenanza, se declara como un hospital departamental, y hasta 1995 se establece como una empresa social del Estado. Nosotros actualmente nos encontramos bajo la dirección de nuestro gerente, el doctor Rubén Darío Londoño, quien en buena hora recibió en el año 2021 el distintivo de institución acreditada por el ICONTEC, pero no podemos desconocer que es un trabajo de muchos años atrás, de la iniciativa, la intención, el esfuerzo y la disposición presupuestal de muchos años atrás. Estamos hablando de que desde el 2012 existen registros de autoevaluación de nuestra institución en el marco de los estándares de acreditación de calidad superior. Bueno, entonces, también les quería compartir que nosotros como institución recientemente acreditada nos encontramos pues como generalmente, constantemente en un proceso de perfeccionamiento y madurez de todas nuestras actividades en torno a mantener este distintivo, y no es ajeno a ello nuestro programa de humanización. He aquí que pues encontraremos unas estrategias muy impactantes, muy sensibilizadoras, como su nombre indica, muy humanas. Algunas son auténticas, son de desarrollo y construcción propia de nuestro talento humano, y otras pues han sido apropiadas, adoptadas, porque hemos visto en este camino de referenciación, que también hace parte de la acreditación, que hay cosas que generan buenos resultados y pues que hay que pegarse de esas cosas que generan buenos resultados, siempre y cuando apunten al bienestar del usuario y en este caso también de nuestro cliente interno. Bueno, entonces les decía que como institución acreditada existen 6 ejes de acreditación, y uno de ellos es el eje de humanización. Entonces llega el proceso de acreditación al hospital desde, como les mencionaba, desde el 2012, cuando empiezan a hacer todos estos ejercicios en el marco de verificación de qué tan adherida estaba la operación, la ideología, los documentos, el actuar y los resultados de este hospital en el marco de los estándares de acreditación. Y entonces, en particular, para establecer plan de trabajo en el eje de humanización, se es consciente en el momento de que se hacían muchas cosas por iniciativa de nuestros grupos de trabajo, que nacían simplemente de ese espíritu de colaboración, de ser empático, de conservar y preservar la dignidad humana, y entonces empiezan a formar un programa que denominan Programa de Humanización en el 2017, y
Curiosamente, primero nace el programa, se documenta el programa antes que la política, porque digamos que la política en su momento fue uno de los criterios que debíamos cumplir dentro del marco documental del eje y de algunos estándares del equipo de autoevaluación de talento humano, pero vimos que nosotros empíricamente y por iniciativa de la gente, del corazón y de las buenas intenciones, había una cantidad de cosas a las que no se le estaba dando nombre, pero se estaban impactando en el día a día, como les acabo de comentar, atributos como la amabilidad, la calidez y el respeto. Entonces, se documenta nuestro programa y simultáneamente y estratégicamente nuestro programa se alinea con nuestro modelo de atención, el cual es denominado institucionalmente Soy Café. Y dentro de ese Soy Café, cada una de esas letricas representa un criterio bajo los cuales se mide la calidad de nuestro hospital y el programa dentro de sus líneas tiene muy enfocado 3 criterios de los 7 que están definidos en el Soy Café, como lo son la información, la calidez y la amabilidad. El año pasado, nuestro grupo de profesionales, porque bueno, de pronto no lo comenté ahorita, Humanización es un programa institucional que responde a una ideología que está en el corazón de muchos colaboradores, pero digamos que es implementado y es llevado a la práctica y es percibido por nuestro cliente interno, nuestro cliente externo y sus familias por un equipo de profesionales, un equipo interdisciplinario de profesionales. Nuestro equipo de humanización, que está ligado directamente al proceso de planeación, está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos infantiles y otras profesiones. El año pasado, nuestro equipo recibió un fortalecimiento especial. Día a día, la alta dirección de este hospital fue consciente de que finalmente trabajar en estrategias sin trabajar en el fortalecimiento de esa fidelización, esa empatía y esa calidez dentro de nuestro cliente interno, pues no iba a producir unos resultados distintos. Entonces se fortaleció y se hizo un esfuerzo especial como institución para mantener constante y transversal en la contratación de este hospital un equipo de profesionales de alto nivel como el con el que hoy podemos contar. Entonces, acertadamente, nuestros profesionales nos proponen este logo que hoy estamos viendo en pantalla, que responde a una mariposa como símbolo de la transformación constante en la que estamos inmersas las instituciones de salud, como símbolo de perseverancia y de resiliencia, y especialmente en una época que vivimos a nivel mundial, como lo fue la época de pandemia. Entonces, este logo de humanización es un logo relativamente nuevo. Los daditos o los cubitos que vemos abajo fueron nuestra imagen durante muchos años y el año pasado se transformó con esta imagen de la mariposa, les decía, como símbolo de resiliencia y transformación cultural, transformación constante. Me permito dar lectura de la política de humanización. La humanización como eje de acreditación transversal de la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios centra sus esfuerzos en la atención integral del ser humano, bajo la premisa del respeto por su dignidad humana, en un contexto donde prevalezca la amabilidad, la calidez, el manejo oportuno, el manejo oportuno del dolor físico y el acompañamiento emocional en momentos de duelo, de tal manera que se garantice el respeto por los derechos de nuestros pacientes, colaboradores y sus familias. El objetivo general de nuestro programa de humanización es promover la calidad en la atención a pacientes y sus familias a través de un talento humano caracterizado por la empatía, la calidez y la amabilidad propios de nuestra cultura organizacional y finalmente alineados con nuestros principios y nuestros valores organizacionales.
Objetivo específico de este programa, pues finalmente nosotros como herramienta de gestión en todo este proceso de acreditación tenemos una herramienta de gestión a la que denominamos por sus siglas DIM, que responde a las palabras documentar, desplegar, implementar, medir y mejorar. Entonces, finalmente, si ya estaba en el corazón y en el obrar de nuestra operación, tener actividades enfocadas a más allá de prestar un servicio profesional o científico, sin no tener un sello de humanidad en la atención, en la comunicación, en el relacionamiento. Entonces, pues hagamos algo que haga distinto a este programa, y es que generemos todo un ciclo de gestión desde la documentación, desde la capacitación constante, la medición de los indicadores de este programa, y a partir de esa medición identificar la mejora posible para que esto quede en la trazabilidad del tiempo como una herramienta de mejora continua y de referenciación tanto interna como externa, que seguramente será del interés de muchas personas, y de hecho ya ha sido del interés de muchas instituciones de nivel territorial y nacional. El enfoque y el alcance de nuestro programa está dado, como ya lo mencioné en algunas de las diapositivas, en el cliente externo y su familia, y en el cliente interno. Esas son nuestras esferas de impacto con todas las estrategias que se han propuesto. Algunas, como lo mencioné, se han adoptado, y otras, unas más incipientes que otras en su madurez, pero todas con la firme intención y convicción de generar una experiencia de calidad y humana con nuestros pacientes y con todos nuestros colaboradores. Entonces, ¿a qué responde este programa de humanización DA, DE, DI, DO, DO? En todo lo que les acabo de mencionar se resume a través de estos valores o estos atributos. Desde el DA se han diseñado e implementado estrategias que brinden calidez, amabilidad, información, y que brinden bienestar a nuestros objetos del programa, nuestro objetivo del programa, como lo es el cliente interno, externo y las familias, porque también son las familias de nuestros colaboradores, no solamente son las familias de nuestros pacientes. Desde el D, buscan nuestras estrategias promover el respeto de los derechos. Desde el D, promover la dignidad, el respeto por la intimidad y la dignidad de nuestros colaboradores y de nuestros pacientes. Desde el DO, intervenir adecuadamente el dolor, y aquí hay un tema muy especial de nuestro programa, porque no solamente nos enfocamos en el dolor físico, sino también en el dolor emocional. Y desde el DO, lo que pretendemos es acompañar con nuestras estrategias y hacer un poquito más llevadero estos procesos, diferentes procesos de duelo que vive el ser humano. A veces quisiera dejar de retomar desde la diapositiva, hablar del cliente interno y su familia, y el cliente externo, y hablar simplemente del ser humano, pues porque finalmente como alguien también lo mencionó, somos instituciones que trabajamos con un atributo muy sensible de la condición del ser humano, que es la salud, y finalmente es un servicio misional que no es finalmente eficiente o acertado si no se cuenta con un talento humano igual de empático e idóneo. Entonces creería que en adelante seguiré hablando para no especificar en cliente interno o externo, sino que me voy a referir al ser humano. Esta presentación tiene varias diapositivas. En la estructura de mi presentación se ha dividido con dos enfoques: el cliente interno y su familia, y el cliente externo y su familia. Como la idea del propósito de este encuentro es compartir nuestras experiencias exitosas a través de la transformación cultural, inicialmente voy a darle un poco más de enfoque y de amplitud a las estrategias que hemos desplegado en el cliente, en el ser humano que trabaja como cliente interno, pero siempre reiterando que todo esto impacta al ser humano que actúa como cliente externo y sus familias. Entonces, desde la línea DA,
que busca en sus estrategias, en la creatividad, en todas estas lúdicas, espacios, conversatorios que buscan dar calidez, amabilidad y bienestar, se han dado varias estrategias. Como les decía ahora, algunas menos maduras que otras, pero todas con un trabajo constante de fortalecimiento, de querer hacer las dinámicas, de querer enamorar a la gente. A veces llevamos cosas que la gente siente ladrilludas, como lo mencionó ahora alguien, a veces hablar de calidad de humanización. Cuando uno habla de humanización a veces suena hasta, no sé, puede sonar absurdo porque pues finalmente debe ser tácito, implícito, que yo voy a prestar un servicio con respeto y con amabilidad, pero lamentablemente en algunos escenarios de la salud ese tema de humanización se ha desdibujado. Entonces, cuando uno llega a hablar, a tecnificar un poquito estos conceptos para que la gente se apropie y sensibilizarlos, a veces suenan ladrilludos. Entonces, nuestras estrategias han sufrido mutaciones o a veces hemos regresado a lo primero que se ha planteado porque vemos que finalmente hay que buscar lo que más sea lo que me genere menor carga operativa y lo que genere más impacto a nivel de comunicación con nuestros colaboradores. Entonces la estrategia, la primera estrategia que está en nuestra presentación es la denominada estilo de vida con calidez. Parece ser algo sencillo, pero en una empresa como la de nosotros, somos una empresa, digamos, mediana, pero para una región como el Quindío, es una empresa de aproximadamente 1.500 colaboradores. Somos una institución en la que van y vienes cientos de personas por la institución y el hecho de que uno de nuestros profesionales llegue a tu servicio y te diga, te salude, se presente, te mire a los ojos, te sonríe y te pregunta cómo estás hoy, genera una pausa, un clic en el colaborador y de pronto sale de ese tecnicismo y de esa monotonía y se da cuenta de que está trabajando con alguien que en ese momento se interesó por saber cómo iba su día. Entonces, frente a esto, ¿qué hace nuestros colaboradores? Pues actúan como una neurona espejo, sonríen, contestan, igualmente se presentan. Entonces lo que hacemos es hacer una invitación a que viva su día a día con calidez, que siempre que tenga la oportunidad y se cruce con alguien, salude, mire a los ojos y que no solamente sea entre nosotros como colaboradores, invitamos a que eso se haga extensivo a incluso estas personas que están esperando saber de sus pacientes, de sus familiares. Entonces cuando los impactamos con ese saludo, con esa presentación, tomamos su carnet institucional porque nosotros también dentro de nuestro código de conducta tenemos como principio fundamental que como colaboradores independientes de la contratación que nos vincule, tengamos este sticker detrás de nuestra identificación que ustedes pueden ver ahí, que es invitando a vivir con un estilo de vida con calidez. Esa estrategia es relativamente nueva, pero nos permitió conectarnos mucho porque casualmente el hospital sufrió una intervención de sus 3 ascensores. Entonces, todo mundo nos movíamos porque digamos que las contingencias se generaron para los pacientes en el ascensor que quedaba disponible, entonces todos subíamos por las escaleras, entonces era muy agradable subir por las escaleras en ese tráfico de ir y venir todo el tiempo y que la gente te saludara y que la gente sonriera, y aún en época de pandemia, era chistoso que nuestra estrategia decía sonría, pero uno decía, pero con el tapabocas, ¿qué se va a sonreír? No, uno siente la empatía de la gente con solo la mirada. Entonces, esta encuesta ha sumado, esta estrategia ha sumado a que el clima organizacional esté con indicadores superiores en sus resultados. Y nosotros como institución medimos específicamente cada una de las estrategias. Algunas las medimos dentro del mismo programa y otras se miden desde el CIAO. Esta estrategia en particular nosotros la medimos desde el programa, la medimos semestralmente. Actualmente ya tenemos 3 mediciones
Al principio, pues la estrategia no pegó, pero hoy en día, con una muestra muy representativa, podemos decir que vivir un estilo de calidez, un estilo de vida con calidez en el hospital, es algo que la gente reconoce, y cuando se le dice, tú vives un estilo de vida con calidez, la gente sabe de qué se le está hablando. Entonces, no hay que decirle, salude, preséntese. Tú eres un colaborador del San Juan, tú vives con calidez. Entonces la gente, sí, qué pena, buenos días, buenas tardes, soy del área de cirugía. Entonces, realmente, a veces no hay que invertir mucho, pero simplemente con actitudes, con disposiciones sencillas y básicas que se establezcan y que se institucionalicen y que se adopten, hacen verdaderos cambios y transformaciones. Seguimos con otra de las estrategias del DA, que es Manos Unidas por el Bienestar. Es una estrategia relativamente nueva también. ¿En qué consiste? En que a través de nuestros profesionales en pedagogía reeducativa, y primero, pues bajo la premisa de la solicitud de nuestros colaboradores, que pueden hacerlo directamente con el programa o por la intranet, hay un icono con el sellito de esta estrategia. Los usuarios, los colaboradores dicen, necesito una valoración o necesito una reunión con el profesional para la estrategia. Pues ¿qué consiste? Nuestro profesional identifica o escucha a ese colaborador que manifiesta que su hijo, su nieto o una personita que está al cuidado de él tiene problemas de aprendizaje o de adaptación en su entorno escolar, o incluso que tiene algunos comportamientos en su entorno familiar que llaman la atención. Padres que a veces acuden desesperados porque se sienten responsables de no poder acompañar a sus hijos, porque sabemos que en el sistema de salud los profesionales se sumergen en esta actividad, y algunos van a sus casas para cortos espacios de tiempo, en la noche cuando llegan a sus casas sus hijitos ya están dormidos. Entonces, sentir que la institución está reconociendo que está dedicándole un tiempo a la institución y a nuestros pacientes, y que de alguna manera queremos retribuir con ese acompañamiento terapéutico para que tengan las herramientas y continúe en casa, madurando ese proceso de aprendizaje o de adaptación de los niños o de los menores. Es un tema que ha sido muy reconocido por nuestros colaboradores, porque sienten realmente como un respaldo institucional el hecho de que estemos acompañando este proceso de formación de nuestros menores. También es una herramienta que también se mide. Nosotros acá, por cultura, a partir de que iniciamos todo este proceso de acreditación, tenemos una cultura de mejora continua, entonces todo lo medimos. Y cuando nosotros plasmamos allí indicadores, somos muy honestos, porque la acreditación es un proceso de mejora continua, y finalmente mentirnos no es el propósito. Identificar las brechas de mejora es realmente lo que hace diferente una institución, identificar sus barreras para plantear estrategias y por lo menos empezar a intervenirlas. Esta estrategia no cuenta con un indicador, pero estamos por ahora haciendo las coberturas, los porcentajes de coberturas, y se le ha dado cobertura al 100% de las solicitudes que se radican en el aplicativo. Seguimos con otra estrategia de Juntos dentro de la línea DA, a la que se ha denominado Juntos Somos Más Fuertes. Es una estrategia que nació en pandemia, y que de pronto en el momento no se le vio el impacto, pero todos sabemos, como un mundo o como el sistema de salud nacional, que todo el personal de línea de frente a toda la población, muchos tuvieron que ausentarse de sus familias, y paradójicamente para poder salvaguardar la vida de sus familias tenían que alejarse, tuvieron que vivir una situación mundial donde el protagonista era la muerte, y en ese momento tenía una responsabilidad enorme sobre sus hombros, que era ser los héroes. O sea, nadie le preguntó a nuestro personal de salud si quería ser un héroe, simplemente los denominamos héroes y ellos tenían que responder a ese atributo, a ese calificativo. Pero después vimos en muchos indicadores y en muchas
perfiles o situaciones sociales, que el tema de orden de salud mental de nuestro país se vio afectado indiscutiblemente por esta pandemia. Entonces, Juntos Somos Más Fuertes buscó intervenir específicamente a esos servicios que estuvieron más al frente de la atención de los pacientes en pandemia. Y encontramos inicialmente nuestro grupo de profesionales hace una aplicación de un test al que técnicamente se denomina el test de burnout, donde de alguna manera se identifica el nivel de estrés del colaborador o el grado de exposición al estrés al que está expuesto, y a partir de allí establece unas estrategias de intervención. Debo compartir que mis compañeros, cuando hacemos los comités donde revisamos los avances o los resultados de las estrategias, llegar a un servicio como urgencias y UCI no es tan fácil, no es tan fácil, y algunos se encontraron en una de las actividades que podemos ver acá en fotos, con una de las estrategias del árbol de la felicidad, que es una de las estrategias para esta estrategia de Juntos Somos Más Fuertes. Le preguntaron a la gente qué te hace feliz en este trabajo, qué es lo que más te gusta hacer, y hubo gente que decía, no me gusta nada, estoy acá porque me toca, o estoy acá porque me voy a pensionar. Entonces, fue muy duro para nuestro equipo de profesionales perfilar estrategias que realmente permitieran inicialmente generar una empatía con este colaborador para empezar a intervenir y a sensibilizar y a poder acompañar y mitigar un poco ese nivel de estrés en el que se encontraban expuestos. Y hoy día podemos decir que es una de las actividades de más aceptación por urgencias, porque ya entonces les llevan cafecito con buñuelito, entonces ya se sienten y lo hacen charladito, hacen conversatorios, para evitar de pronto que existan sesgos de relacionamiento entre colaboradores. Nuestro grupo de profesionales ha recibido un apoyo interinstitucional, como Damas Rosadas, actores de la administración pública, que llegan y nos aportan sus coach y sus talleres para intervenir especialmente al personal de estos servicios. Entonces, Juntos Somos Más Fuertes de alguna manera es una de nuestras estrategias que también impacta la comunidad, porque estamos siendo responsables socialmente con la salud mental de nuestra región, que entre otras en algunos periodos fue una de las regiones con mayor índice de suicidio, que de alguna manera impactaba las tasas de suicidio a nivel nacional. El programa Contigo es otra de las actividades de esta línea DA, que se ha hecho fuerte, porque lo que buscó nuestro equipo de profesionales. Venga, como institución nosotros tenemos un plan institucional de capacitaciones, pero ¿qué vamos a hacer de distinto en este programa? La idea no es llenar a la gente de conocimiento, sí, digámosle a la gente que existen unas herramientas, que existen unos indicadores, que somos responsables de mantener unos estándares de éxito, que frente a esta alarma debemos buscar un nivel de mejoramiento para que nos ayude a hacer un análisis de causalidad y cerrar la brecha. Pero más que llevar esto ladrilludo, era generar sensibilización y decirle, mire, esta herramienta, todas estas estrategias en el marco del programa de humanización no son solo para nuestro cliente externo ni su familia, es también para usted, porque finalmente, y como lo veremos en algunas estrategias en adelante, todos somos seres humanos, actores de una comunidad que podemos ver ser expuestas a una condición de duelo, de pérdida de un órgano, de pérdida de un familiar, a pasar por una enfermedad de alto costo o catastrófica. Entonces decimos, mire, usted es un actor del sistema, aprenda este programa, apropiese, tenga herramientas para que usted las implemente, pero no olvide que usted como ser humano también es un actor de este programa, y usted en algún momento, si se siente mal,
si tiene una situación de duelo o de acompañamiento en la que crea que nuestro programa le puede acompañar, no dude en hacer uso de él. Entonces, el programa Contigo lo que hace es incorporarse al plan institucional de capacitaciones con nuestro equipo de profesionales y brindarle a todo el personal, especialmente auxiliares de enfermería y profesionales en enfermería, herramientas en el marco del programa de la humanización. Otra de las estrategias, y a mí particularmente es una de las que más me gusta y trato de agendar siempre, es el café del conocimiento. El café del conocimiento es un espacio, inicialmente fue un espacio que nosotros promovimos de conocimiento y de capacitación y retroalimentación a nivel del hospital, pues porque teníamos que aprovechar todo este talento, este conocimiento, esta formación y experiencia desde muchas áreas, desde muchos servicios, pero esta estrategia se nos creció y llegan instituciones que nos dicen, venga, nos deja exponer tal tema en el café del conocimiento o nos deja referenciarnos con ustedes en el café del conocimiento, y finalmente es un tema que ya toca darle a la gente turnito para que pueda participar con sus temas y para que pueda participar de los escenarios. Son escenarios físicos, presenciales, donde hacemos como un tipo de panel. El experto de ese día comparte un tema, hay un auditorio. El auditorio por lo general es del sector salud, pero les decía que se nos ha crecido tanto esta estrategia que ya llegan otros actores, de veedurías, asociaciones de usuarios, bienestar familiar, secretarías de salud, porque realmente allí hablamos de muchas cosas, hablamos de humanización, hablamos de dignidad, hablamos de rutas de atención para población con enfoque diferencial. Entonces las instituciones han identificado el café del conocimiento de San Juan de Dios como un espacio de crecimiento y de aprendizaje que luego llevan al interior de sus organizaciones. Aquí en la diapositiva podemos ver algunos de los temas que ya hemos desplegado en el 2022. Son registros fotográficos de algunos de nuestros eventos. Pasamos a la línea D del programa de humanización, que hace referencia a deberes y derechos respetados. Entonces, enfocándonos a este ser humano que actúa como cliente interno, lo que tratamos es también de fortalecer esa apropiación de deberes y derechos que tenemos como actores del sistema. Entonces, tenemos, para todo casi, tenemos un contrato, afortunadamente, financieramente el hospital nos da un respaldo, nos da un rubro para poder hacer todas esas actividades se vuelvan lúdicas y generar como souvenirs para que la gente recuerde cada una o identifique cada una de las estrategias. Entonces, cuando lanzaron esta estrategia, hicieron un abanico que ustedes lo ven ahí en forma de círculo, pero en el papelito que tenemos físicamente, eso se convierte en un abanico. Entonces la gente, cuando estábamos, ahorita que estamos en el fenómeno del niño, pues la gente tiene a la mano su abanico y allí pues permite generar recordación de sus deberes y derechos. Y pues cuando no hay calor, pues también nuestros profesionales inventan otras cosas. Hay un registro fotográfico que da cuenta del laberinto, donde los colaboradores son responsables de conectar conceptos con definiciones o con situaciones, y desde allí generamos esa apropiación de los deberes y derechos del cliente interno. Dentro de los derechos del cliente interno, somos muy conscientes de que nuestro ser humano debe de ser constantemente formado y capacitado. Nosotros somos una empresa social del Estado y pues digamos por normatividad no podemos, y pues todos sabemos que el sistema de salud ha sido un sistema financieramente muy golpeado, y más aún las instituciones del sector público, pero aún así desde las altas directivas de esta institución nunca se ha perdido ese interés desde la gobernanza en invertirle a la calidad. Y para ello, entonces, pues nosotros tenemos nuestros propios expertos, pero como plus de motivación, entonces a veces invitamos al SENA para que la gente se sienta
sienta más motivada a aprender, a conocer, pero también a llevarse una certificación por parte del SENA en temas como gestión del duelo y humanización en servicios de salud, pero siempre digamos que siempre está todo piloteado por nuestros profesionales, pero para a veces hacer un poquito más dinámica las cosas y no volver los paisajes, traemos otros rostros, otras caras que transmitan la información que nosotros pretendemos en ese momento compartir. También nosotros estamos trabajando fuertemente en la escuela de líderes. Esto también partió con un test de liderazgo que identificó cuáles eran las necesidades más sentidas desde los líderes de procesos. Me pareció muy acertado lo que dijeron algunas expositoras en el inicio. Nosotros estamos queriendo hacer eso, ampliar esa formación a los líderes innatos, a los líderes que por su relacionamiento o su operación en determinado servicio área son reconocidos o son sobresalientes para formar esa escuela de líderes innatos. Por ahora nosotros estamos enfocados a aquellos líderes de procesos y también a través de la actuación intersectorial nosotros formamos inicialmente, como les decía, a partir de esa información que generó el test de liderazgo y seguido de ello, pues con la articulación de otros sectores y algunos coach, pues desplegamos otros temas como los que vemos en la diapositiva, que son competencias y habilidades con propósito, resolución de conflictos, alianzas estratégicas, comunicación asertiva. Y muy importante que también se me quedó de las primeras compañeras que expusieron, estamos tratando de modelar un estilo de liderazgo institucional. Lo que pasa es que nosotros tenemos una particularidad, seguramente cada quien la tiene, para poder sacar adelante y tiene sus pros y sus contras, y es que digamos que nosotros no, hasta el momento de hoy, hemos visto como una de las mayores retos es el tipo de contratación. Nosotros somos una empresa, como les decía, aproximadamente 1.500 colaboradores, pero un alto porcentaje de estas colaboradores son contratistas, algunos son tercerizados, insourcing, que funcionan adentro, que nos ayudan con todo el tema de vigilancia, alimentación, limpieza y desinfección. Entonces, a veces las estrategias que queremos lanzar no se pueden perfilar de la misma manera por el tipo de contratación. Entonces, estamos tratando de eso, de perfilar el liderazgo para poder ser muy acertados y muy homogéneos a la hora de llegar con las estrategias a todas las personas que trabajan en nuestra institución. El DI. El DI es un tema que a mí particularmente me pareció muy interesante cuando mi grupo de profesionales me abordó y me dijo algo como: Claudia, nosotros hemos trabajado mucho DA, hemos trabajado mucho DO, pero en el DI no tenemos nada, y en nuestro CIAO se identifica que trabajamos mucho en las quejas de nuestro paciente, de sus familias, pero que hay del respeto de la dignidad, por la dignidad de nuestros colaboradores, que hay de aquellas personas que no son conscientes de que también están tratando con seres humanos que detrás de ese uniforme y ese carnet llevan sus propios problemas, sus propias familias, sus propios duelos. Entonces, lo que hicieron acá fue generar unos folleticos que ustedes pueden ver en pantalla, y ellos hacen unas tomas de servicios. Entonces llegan a urgencias, llegan a consulta externa y entregan esos plegables, esos folleticos, donde le hacen un acercamiento sensibilizador para que la gente sepa de que estamos conscientes de que ellos tienen deberes y derechos, pero que también los invitamos a que vean en el profesional de la salud un amigo, un aliado, una persona que quiere atender su necesidad, pero que debe haber una comunicación en ambas vías basadas en el respeto por la intimidad, por la dignidad y en general el respeto. Continuamos con la línea interna del cliente interno, que se enfoca en el manejo adecuado del dolor. Nosotros, para el cliente externo, tenemos unas estrategias del manejo del dolor físico, pero en el cliente interno, esta es, yo diría, que de las cosas
más sobresalientes del hospital, y de hecho es una de las estrategias a las que les vamos a dar un espacio importante en la rendición de cuentas que tenemos próxima a celebrar, y es la estrategia del botón psicológico. El botón psicológico es una herramienta que institucionalmente se reconoce. Y básicamente lo que saben nuestros colaboradores es que si están viviendo una situación de angustia, crisis, ansiedad, necesidad de ser escuchados, necesidad de ser acompañados, orientados, en este hospital siempre va a haber alguien que esté dispuesto a brindar esa escucha, esa orientación y ese acompañamiento. Nosotros aclaramos que no brindamos un manejo terapéutico ni clínico, ¿sí? Porque no, en ese rol no podemos actuar como profesional tratante, sino como un orientador de esa situación donde finalmente a veces la gente simplemente necesita ser escuchada y darles unas herramientas que tienen nuestros profesionales, pero orientadas a manejar sus emociones. Entonces, nuestros colaboradores saben que si quieren de pronto tener un poco más de confidencialidad y discreción, entran por la intranet y activan el botoncito. Algunos, me río porque mis compañeras me decían, doctora, cuidado, dice allá botón de pánico, porque acá muchos le han puesto el botón de pánico, o sea, pida auxilio cuando esté mal, pero realmente la estrategia se ha denominado botón psicológico. Entonces, la gente activa su estrategia por la página de intranet o aborda al profesional, y el profesional tiene designado un espacio donde se sienta y escucha. En algunos casos se ha identificado colaboradores que necesitan un acompañamiento ya más terapéutico, incluso de internación o clínico. Entonces el hospital en buena hora celebró una alianza estratégica con la institución de salud mental Prados, una institución referente de salud mental de nuestro departamento, y lo que se hace es direccionar directamente, valga la redundancia, al colaborador para que lo atiendan sin mediaciones administrativas o de direccionamientos directamente de un médico tratante, para que inicie un proceso desde esa institución. Quiero mencionar pues que esta estrategia se atiende en el 100% de las solicitudes de acompañamiento. El porcentaje de satisfacción de esta estrategia es del 100%. De las atenciones realizadas, el 20% fueron remitidas por el convenio Prado Contigo, y hay un acompañamiento 100% a las incapacidades laborales reportadas. Bueno, esto quiero hacer un paréntesis acá, y es que además de que a nosotros nos buscan, nosotros también buscamos a aquellas personas que desde el área de talento humano han sido identificadas que se encuentran pasando por una incapacidad, porque fueron operadas, porque sufrieron una pérdida, porque están haciendo una licencia de luto de algún tipo de calamidad, porque perdieron su mascota. Entonces, desde nuestro programa también se hace ese abordaje a estas personas telefónicamente. Cuando no vienen acá, se hace telefónicamente. A continuación, me voy a permitir compartirles un videoclip que está fresquito para el proceso de rendición de cuentas, que da cuenta de algunas actividades que yo no mencioné acá porque hacen parte de nuestro plan de bienestar, digamos que es el deber ser, pero en la mitad del videoclip hace un poco más de énfasis en la estrategia de botón psicológico, y hay un testimonio allí. Me dice si lo escuchan. Para brindar un bienestar integral a nuestros colaboradores, el Hospital San Juan de Dios cuenta con el programa de bienestar social inclusivo, el cual pretende mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios y las relaciones entre los compañeros de trabajo. Para esto llevamos a cabo diferentes actividades como la celebración y conmemoración de cumpleaños, de días del enfermero, días del médico. Estos espacios hacen que nosotros de alguna manera tengamos como esa diferenciación y tengamos como ese reconocimiento a nuestra labor. Y no solo se ve en el ejercicio diario, sino en las capacidades que vamos desarrollando a medida que efectuamos como nuestra labor y vamos aumentando de campo, que es algo muy importante también reconocer que nuestra institución nos permite ir aumentando, ir subiendo de cargo, ir incrementando capacidades, incrementando actividades y desempeñando pues, las funciones de una manera más acorde. Dentro de las acciones de bienestar para nuestros colaboradores, el programa de inmunización contempla el acompañamiento en el
contamos con la estrategia del motor psicológico, que consiste en brindar atención psicológica en momentos de dolor emocional y brindar apoyo en momentos de dificultad. Encontré el apoyo, el cariño y esa parte humana que todos necesitamos, y la verdad, pues me ha gustado muchísimo. El equipo de psicólogos me han apoyado durante mucho tiempo haciendo seguimiento, y he sentido que estoy mejor, que las personas que quieran acudir al botón psicológico van a estar muy acogidas, apoyadas por el personal de psicología. Si necesitamos algo, ellos siempre van a estar ahí. Bueno, después ya de este videoclip, vamos con la última diapositiva de nuestras estrategias del programa de humanización enfocadas al cliente interno. Hay varias, yo quiero, teniendo en cuenta el tiempo, quiero resaltar dos de ellas. La primera, bueno, menciono de nuevo que el DU es la estrategia que tiene el propósito de intervenir el duelo y llámese duelo en cualquier situación, o en cualquier posición, desde paciente, desde familiar de ese paciente, desde mí misma como colaboradora o incluso desde mi núcleo familiar que esté viviendo un duelo puede ser beneficiario de estas estrategias. Tenemos una estrategia la que se denomina institucionalmente el vuelo del colibrí. Digamos que documentalmente se ha enfocado en el acompañamiento en esas etapas de enfermedad, agonía o fallecimiento y pérdida de órganos, especialmente de órganos y de miembros. Básicamente en esta estrategia lo que se trata es también de brindar ese acompañamiento profesional y de orientar el manejo de emociones desde los diferentes roles que uno puede afrontar en una etapa de duelo o de pérdida. Es una estrategia en la que participamos no solamente como programas de humanización, sino desde el servicio, desde la parte misional, existe un grupo de profesionales, trabajadores sociales y psicólogos que inmediatamente desde el servicio se activa la solicitud de interconsulta para generar ese acompañamiento desde 7x24 nuestro equipo de profesionales están llevando a cabo e implementando esta estrategia y nosotros desde el programa de humanización pues somos los encargados de monitorear, no estamos 7x24, pero también en la medida de lo posible somos los que orientamos al cliente interno y le dejamos, digamos que de alguna manera, el cliente externo a esas profesionales que están vinculados desde lo misional. Hay otra estrategia que es la más sensibilizadora, es una estrategia de marca propia, es una estrategia de sello propio, que es la estrategia August. Lamentablemente fue una estrategia que nació a partir del fallecimiento a pocos días de nacido, si no me equivoco, en el mismo día de nacido, de una criatura a la que iban a llamar sus padres Augusto. Sus padres se dirigen a la institución y tengo entendido que de hecho existe la carta como reconocimiento de este programa donde los padres agradecen y reconocen al servicio de ginecobstetricia y en general al programa de humanización por todo el acompañamiento que brindó el hospital en esa pérdida y hacen unas recomendaciones sobre lo que ellos vivieron y lo que les gustaría a otros padres vivir en una lamentable situación de pérdida de su bebé en una etapa perinatal o muy cercana a su nacimiento, antes de los 30 días. ¿En qué consiste la estrategia? El hospital permite, el servicio permite que la madre, que ese entorno familiar más inmediato tenga ese contacto, ese acercamiento con el bebé, ese contacto físico, que haya ese proceso de aceptación al duelo que se inicia. El hospital entrega unas tarjeticas donde se toman las improntas de las huellitas del bebé. En ese ritual, si me lo permiten llamar así, los padres visten a sus bebés, los padres a veces se les permite o ellos
solicitan que se les tome un registro fotográfico, eso va al parecer de cada quien, de la familia, nosotros no inducimos a nada de eso, solamente se les permite. También cuando solicitan acompañamiento espiritual desde el hospital, todas esas estrategias transversalmente se les brinda el acompañamiento espiritual. El hospital tiene un directorio de diferentes líderes llamémoslo, no sé si llamarlo religiones o estilos de vida o creencias sobre un ser superior, entonces se les hace el respeto por eso, se mantiene el respeto por esa orientación y creencia religiosa y se les hace el acompañamiento. Entonces, esta estrategia August es una estrategia muy, muy sensible, pero es una estrategia que genera una satisfacción muy especial en ese ser que es la madre cuando tiene que verse expuesta a una pérdida y más aún temprana del hecho de haber vivido todo un proceso de embarazo y llegar a casa sin el producto de todo ese proceso. Entonces la estrategia August, de hecho, es una de las estrategias como la que nos vamos a presentar en otro evento, ya un poquito más ampliada, con más material, con más registros, porque es una estrategia que ha gozado del reconocimiento regional y que se ha referenciado en muchas instituciones de esta estrategia. Finalizamos las estrategias de la línea DU con el manejo humanizado del cadáver, un espacio donde se le permite al familiar que así lo desea tener ese tiempo de despedida, se le ayuda con ese trámite de documentación, porque sabemos que en ese momento la cabeza del familiar está en cualquier lado, está en su corazón y no está en ese momento empezando en trámites que a veces lo que originan es hacer más traumática esa vivencia. Y el acompañamiento en luto, que ya les he mencionado también desde la estrategia de botón psicológico, que se hace telefónicamente hacia todos nuestros colaboradores a través de la base de datos reportada desde Talento Humano. Hasta allí nuestras estrategias enfocadas hacia el cliente interno que han generado una transformación cultural en nuestra organización, que han ido de la mano todo este proceso de calidad superior, un proceso que no ha sido fácil, un proceso que ha sido difícil, pero muy satisfactorio y no difícil y no imposible. Les decía al principio que yo estuve del lado del sector privado y del lado como escuchando a los panelistas. Nunca, estando hoy liderando este proyecto, estoy consciente e invito a aquellas instituciones que están en la intención de ser acreditadas a que lo intenten, que se requiere simplemente de esa disposición de ser reconocidos como una institución prestadora de servicios de calidad superior, a disponer un talento humano para ello y a mantenerlo en la trazabilidad del tiempo. Siguen unas diapositivas que algunas se repiten, no me voy a detener por el tema del tiempo, en las que ya mencioné que tienen enfoque en ambas vías, cliente interno y su familia, cliente externo y su familia. Porque finalmente el impacto, la estrategia es la misma y el impacto pues también es el mismo, satisfacción. Yo les voy entonces a dejar para resumir una de las estrategias que más también nos ha hecho sobresalientes, y es la estrategia de parto humanizado, y la voy a cerrar con un videoclip que tenemos preparado también. La experiencia del trabajo de parto, bonita. Cuando yo me di cuenta que podía acompañar a mi esposa en el trabajo de parto, fue mucha alegría. Nosotros en el Hospital San Juan de Dios estamos trabajando en la transformación de nuestro servicio hacia la humanización, teniendo en cuenta todo aquello que beneficia a la mujer, en el que ella se pueda sentir cómoda, tranquila, segura, y que se está haciendo las cosas de manera muy humana en el aspecto de la atención de parto. Por ejemplo, con mi esposo fue todo lo contrario. Mi amor, respira, mi amor, balanceate acá, ven, caminemos. La estrategia del parto humanizado consiste en que la mujer pueda tener la capacidad de tomar algunas decisiones para su propio trabajo de parto, en el que ella pueda tener la posibilidad de elegir
por ejemplo, el acompañante en el trabajo de parto, de elegir si puede caminar, de, además de eso, elegir en qué posición quiere su parto. Nosotros, pues, durante el embarazo estudiábamos, leíamos cosas y yo sabía que, por ejemplo, la respiración era muy importante en el momento del trabajo de parto. Entonces, cuando yo entré, precisamente entré a eso, además de acompañarla, decirle cómo debía respirar, que no se alterara, que no se agitara, sino que hiciera un buen trabajo de respiración para que se lograra el objetivo. Me llevo pues una experiencia grandiosa de haber vivido unas horas muy bonitas al lado de mi esposa y luego ya al lado de mi bebé. De la gente, me parece que cuando se habla de esa palabra humanizado es porque realmente sí es humanizado, es el acompañamiento de enfermeros, el acompañamiento de doctores que están allí, que le están diciendo bueno, qué debe hacer, cómo debe hacerlo, con mucho respeto. Así que me llevo una gran experiencia de aquí en los hospitales. Estar con un bebé y vivir el parto y que lo viva con su pareja, con su esposa, debe de ser la mejor experiencia. Deben de ser felices, deben de llorar, pero de alegría. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a compartir nuestra experiencia exitosa desde el programa de humanización y la invitación es a que vivamos una cultura centrada en la humanización.